otra. Ah, ya. Bueno, nuevamente, gracias por este encuentro. Eh, eh, Nuevamente, gracias a Andrea Castaño de las redes de alternativas educativas en Cali, en el Valle del Cauca, Colombia, que está allá atrás de la pantalla, que hace posible técnicamente que esto suceda. Además, dialoga con, los, con las personas, la audiencia, las preguntas, responde también inquietudes técnicas. Bueno, muchas gracias, Andrea. Nuevamente, gracias Ángela María y Felipe por esta parcería en estos encuentros, conversaciones, y hoy ha aceptado la invitación a esta conversación Gerardo Masutier. Vamos a tener unas preguntas, unas reflexiones bastante interesantes sobre estos temas relacionados con alternativas educativas. Y pues, antes de continuar la conversa, recordar que esto lo hacemos desde el Observatorio de Juventud de la Universidad Nacional de Colombia, desde el proceso de desescolarización colaborativa, grupo de personas, familias, que investigamos también en estos temas de alternativas educativas. Y esta también es una actividad preparatoria del Congreso Colombiano y Encuentro Latinoamericano de Educación en Ciencias Sociales, que se va a realizar el 26, 27 y 28 de noviembre. Muchas ponencias, muchos invitados e invitadas nacionales, regionales, locales, internacionales, desde el subeje 14 que coordina el Observatorio de Juventud. Vamos a tener trabajo el jueves 26, el viernes 27, tenemos 3 sesiones de trabajo, y el sábado 28, de 8 a 10 de la mañana, tenemos un panel sobre alternativas educativas con invitados internacionales, el profesor Carlos Calvo de Chile, la Ixel Farías, coordinadora de la Universidad de la Tierra de Oaxaca, Franco Giacomela, coordinador global de la Red de Educaciones Alternativas de Argentina. Franco vive habitualmente en Argentina. El profesor José Aravena, investigador, profesor de la Universidad Federal de Juiz de Fora de Brasil. Vamos a tener un panel muy interesante. Bueno, pero me he alargado mucho en este inicio. Muchas gracias nuevamente, Ángela María y Felipe. Bueno. Buenas noches. Gracias. Gerardo, muchas gracias. Hola, gracias. Entonces, para avanzar, como lo anunciamos en el cartel, ¿cómo es eso, Gerardo? ¿Qué hace que una persona como tú, qué sucede? ¿Cómo es tu trayectoria de aprendizaje y educación que te ha llevado a renunciar a tu trabajo en un colegio? Renuncias a trabajar en un colegio como docente porque pues lo que has venido viviendo te invita a explorar otras formas de acompañar el aprendizaje. ¿Cómo es esa trayectoria? ¿Cómo, en términos generales, y ya entraremos en más detalles para que surjan más preguntas y más posibilidades de búsquedas en estos temas tan interesantes? Gracias. ¿Cómo es eso, Gerardo? Nuevamente, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, Erwin, a Ángela y a Felipe. Bueno, no sé si la pregunta es desde que arranco a estudiar, ¿no? Entonces, nada, pues yo... desde que naciste, ojalá desde que naciste. Sí, ojalá se pudiera, ¿no? Bueno, pero ¿sabes qué? Voy a señalar un asunto bien particular que no tiene que ver directamente con mi paso por la academia, pero sí una inquietud con respecto a enseñar, ¿no? Desde que estaba en el colegio tenía cierta habilidad particular para comunicarme con los más pequeños y con los más grandes.
pero en ciertos escenarios muy particulares, no en cualquier escenario, sino cuando tenía cuestiones preparadas, ¿no? Entonces preparaba algo, iba y le enseñaba a los chicos de grado quinto biología, la biología que a mí me enseñaban en grado séptimo, octavo. Y ese asunto de jugar un poco con aquello que yo sabía y poder comentárselo a los otros siempre estuvo presente. Antes inclusive de entrar a la Universidad Distrital a estudiar lengua castellana y humanidades. Ahí pues exploro un montón de cosas menos pedagogía. Me interesa el arte, me interesan las cuestiones estéticas, la literatura, pero las cuestiones sobre pedagogía no me cabían en la cabeza. Y en alguna ocasión lo pensaba con unos amigos y tenía que ver con esta idea de hornear pan, ¿sí? Pensar la pedagogía fuera del aula era como hornear pan sin harina, es decir, hornear pan sin pan. Y bueno, esta metáfora es bien particular porque más adelante va a resonar en mi cabeza de otra manera, pero era como meter justamente cosas a preparar cuando pues no teníamos nada para preparar, solo un montón de conceptos en la cabeza. Entonces para mí la pedagogía nunca fue un campo, una vertiente que yo considerara, digamos que pasional, pero sí sabía que enseñar era la alternativa que a mí me gustaba. Estudio licenciatura en lengua castellana con unos altibajos, paso a estudiar filosofía en la Universidad de La Salle, ya vinculado a trabajar, ahí me doy cuenta entonces qué es esto de estar en un aula con chicos. Y en últimas no había recetario, por más que los profesores lo intentaran, recetario para enseñar, ¿no? Todavía no lo hay. Y aún así insistimos en que hay maneras de enseñar dentro de la institución. Y pues ahí uno juega un poco con lo poco que aprendió, con lo poco que sabe, con un poco el espíritu de uno mismo, para que haya una serie de personitas que vayan aprendiéndolas. Mientras eso sucedía, mientras yo aprendía en últimas a gestionar un montón de factores que se encuentran en el espacio académico, estaba estudiando filosofía. Y mientras era estudiante de filosofía, era profesor de literatura. Y cuando era estudiante de filosofía, pensaba en mucho la disciplina, en disciplinarme, ¿no? Entonces, la filosofía y mi gusto por ella me enseñó justamente eso, a quedarme largas horas trasnochándome con el propósito de comprender, más que de entregar. Y como mi propósito era comprender y no entregar, nunca me gradué de filosofía. Tengo hoy una tesis reposada, escrita, porque no me interesaba entregarla, sino comprenderla para mí, hacerla. Y mientras una cosa y la otra, pues pasaron años como profesor. Vino mi primera hija, Margarita, una idea de vida que tenía que ver con responder por las cosas que eran casi que obligatorias y necesarias para la vida de mi hija, me llevaron justamente a ascender o a pasar de plataformas, cambiar. Entonces estaba en la mira de colegios mucho más robustos, colegios mucho más grandes, colegios en donde realmente se viera que se enseñaba, porque yo quería aprender a enseñar como enseñaban en esos colegios grandes, y pasé por estructuras cada vez más robustas en infraestructura, pero también número de estudiantes, pero también en metodologías para la enseñanza. Casi que metodologías de una estructura muy rígida, entonces me costó un montón aprenderlas porque yo venía de una plasticidad a la hora de enseñar, pero esa plasticidad pasó justamente a jugar un papel distinto a la hora de entender la estructura rígida que significaba garantizar que los estudiantes aprendieran. Esto genera, bueno, una serie de conflictos, pero son llevaderos. Pasado esto, pues conozco a Diana, tengo a mi segundo hijo, a Simón, y con la llegada de Simón y con, digamos que la apertura que tengo con Diana, me doy cuenta de la posibilidad de enseñar o de aprender, perdón, por fuera de la escuela. Esa inquietud la sembró ella, Diana,
me dice, no quiero que su hijo vaya a la escuela y bueno, pues hay una serie de tensiones porque yo estaba convencido de que esas estructuras rígidas eran lo que salvaban a una persona del futuro y se lo garantizaban, ¿no? Entonces había que pasar por un colegio, ojalá del bachillerato internacional, tener la disciplina de poder con todo este asunto, ¿no? Pero pues gradualmente la idea de que ahí habían cosas que no comprendía yo muy bien y que no sentía tampoco físicamente de manera apropiada, empezaron a hacer fuerza, a crecer. Y físicamente mi cuerpo reaccionó. Yo tuve una renuncia. Yo dejé de ir al colegio en donde trabajaba diciendo, pues, la verdad, ¿no? Pues que me había enfermado porque justamente resultó en enfermedad, una enfermedad, pues nada, laboral. Pero me di cuenta que la enfermedad era otra. Me costó poco entenderlo. Renuncié a ese trabajo, a ese último trabajo. Y lo poco que me costó entenderlo fue cuando supe el sabor amargo que producía en mí la idea de volver nuevamente a vincularme en una institución educativa, a hacer exactamente lo mismo o hacer, ¿sí? Inclusive otras cosas que tal vez no sabía hacer o que podía aprender a hacer, pero que no quería. Y cuando veo que eso es latente de que se repita, tomo la decisión de no tomo la decisión real de renunciar a este ejercicio de ser docente. No sé si hice bien el resumen, me contarán. Gerardo, gracias. Sí, pues son muchas cosas, ¿no? Muchas preguntas que nos resuenan ahorita con tu relato. Pero bueno, a mí hay varias cosas y que igual ya le hemos dialogado en otros escenarios, pero es como, tú no sabes, en las cosas que te he escuchado hablar también, hay muchas cosas que nos has contado sobre tu paso por el colegio que también percibías. Por ejemplo, eso que hablas de la enseñanza, cosas que percibías con el tema de las evaluaciones, para ti qué era evaluar, qué pasaba en ti cuando tenías que hacer seguir estas cosas tan rígidas de la institución educativa, ¿no? Cómo nos hablabas del tiempo, que era el tiempo para ellos, no había tiempo para los muchachos, cómo era esa relación del tiempo, de la evaluación, de la etiqueta, de quién sabe más, y eso que nos hablabas ahora que me parece importante, es como si les faltara algo, ¿no? Que les falta algo a ellos o a ellas, ¿no? Entonces me gustaría que nos contaras un poco todos esos elementos que también viste en ese paso por la docencia. Bien, debo decir que para mí ser evaluado era una cosa paradójicamente dañina, y digo paradójica porque lo buscaba. Me gustaba que alguien me dijera si lo que estaba haciendo estaba bien o qué faltaba. Y entonces siempre que tenía una entrevista, una de digamos que mis joyas, porque eso le gusta a las instituciones, ¿sí? Encontrar a alguien que diga, me encanta que me evalúen para poder mejorar mis procesos. A mí me sucedía muchísimo y realmente me gustaba la idea de ser evaluado. Aún tengo, digamos que ciertos asuntos con esto de la evaluación. De esa misma manera pensaba yo la evaluación con respecto a ellos que estaban aprendiendo, a los niños, las niñas, los jóvenes. La evaluación sirve para determinar aquello que hace falta, no para determinar aquello que se aprende, porque la evaluación es constante. Siempre te están evaluando si estás en una institución y te están evaluando con respecto a algo que va a suceder, no algo que ya ha sucedido. Entonces la evaluación siempre se ve en términos de la ausencia, no de la ganancia. La evaluación entonces siempre es eso que lograste, pero todo aquello que te hace falta. Inclusive en los casos exitosos, y la palabra también me parece ahora dañina, ¿no? Los casos exitosos son aquellos chicos que sacan muy buenas notas. Y son entonces esas buenas notas que suponen que el chico ha logrado un montón de cosas, pero a él siempre se le dice que hace falta un montón de cosas por lograr. Inclusive, si se puede hacer mejor lo que ya hace, mucho mejor todavía. Entonces parece que fuese una alcancía ávara, ¿no? Un lugar en el cual hay que meter y meter y meter y meter y meter, pero que se desfonde en algún momento y que nunca va a saciarse, ¿no? Y ese es el asunto con la evaluación.
Ahora, eso digamos que en términos muy generales, pero en términos muy prácticos, muy de el día a día con la evaluación en la mano, la evaluación se convierte en varias cosas. La evaluación, una, es un instrumento de poder, un instrumento con el cual el docente en últimas controla no solo a los cuerpos de manera física, sino también a las mentes y las disciplina, ¿bien? Y sirve para encasillar, ¿no? Es decir, para, en últimas, parametrizar aquellos conocimientos. Lo que supone entonces que la evaluación es una pequeña regleta con la cual estamos todo el tiempo midiendo la ausencia. Entonces, no es que el niño tenga 3 centímetros, sino es que le faltan 27 para completar la regla. Y eso es importante. Ahora, ¿qué se evalúa? La evaluación es bien particular porque supone que garantiza que en efecto está aprendiendo. Pero la experiencia nos muestra que los chicos, por ejemplo, en el campo de la lectura y la escritura, no aprenden a leer, no aprenden a escribir. El problema es de los estudiantes. Toda lectura siempre va a ser que los jóvenes hoy no aprenden. Y digamos que la enfermedad resulta porque hay medios interactivos. Entonces censurábamos antes de la pandemia el uso de la internet y el uso de celulares dentro de la institución. Pero también censurábamos otra serie de distracciones y entonces hay distractores que no permiten que los jóvenes de hoy aprendan a leer. Y sin embargo, en esta tarea de aprender a leer y a escribir llevamos un montón y llevamos evaluándola un montón. Y podemos mirar la bibliografía extensa que hay alrededor de la evaluación en la lectura y la escritura, la bibliografía extensa que hay alrededor de las matemáticas. Y la enseñanza de las matemáticas y así de todas las áreas. Hay una gran, enorme bibliografía del cual servirse y aún así esa bibliografía en realidad no se ve. Porque creemos que el problema es de ellos. Los profesores estamos haciendo muy bien la tarea y los que no, pues tratamos de hacerla cada vez mejor. Pero acá la cuestión es bien particular. El asunto es que el joven nunca elige realmente aquello que desea aprender. Y de todas las oportunidades y todas las bondades que puede hacer el profesor, son muy buenos docentes, pero de todo ese esfuerzo que ellos realizan para acercarse de manera significativa a un estudiante, son pocos de manera significativa se atraen. Hay otros que cumplen, y cumplen muy bien, otros no lo cumplen. Y los que no lo cumplen son castigados, son relegados, se cambian de colegio, son mal evaluados, son etcétera, etcétera. Y ahí empiezan a haber una serie de complejidades. Entonces, a la hora de tener una rejilla de evaluación en mi mano, ¿qué evaluar? Su esfuerzo, su potencia, su deseo de hacer otra cosa, su creatividad que aquí no se ve. No, evalúo lo que la rejilla me indica porque me supone objetividad. Y esa objetividad tal vez sea el problema en últimas de este asunto de la evaluación, deja a un lado aquello que es el estudiante, aquello que es esa persona, aquello que desea, aquello que hubiese querido hacer en vez de eso, ¿sí? O aquello como le hubiese gustado aprender, eso que yo le estoy suponiendo enseñando, supongo yo que enseña. Y aquí viene algo que decía Ángela y tiene que ver con los tiempos. Tal vez nosotros estamos pensando los tiempos del aprendizaje desde los tiempos de la instrucción, desde los tiempos del docente que se ve ajustado a una serie de tiempos para cumplir con una serie de cronogramas. Y ahí hay una serie de capas estructurales que van hacia arriba, ¿no? El ministerio, que viene que también los lineamientos curriculares de cada una de las asignaturas, la institución, las exigencias de la institución, el ICFES, etcétera, etcétera, el profesor y luego el estudiante. Y el estudiante tiene que asumir toda esa capa, todo el peso recae sobre él. Y tiene que correr a los tiempos de toda esa burocracia institucional. Y tal vez los tiempos del aprendizaje no son tiempos que impliquen los tiempos de la instrucción. No sabemos cuándo se aprende. Tal vez los aprendizajes más significativos demoren enormes cantidades de tiempo y no sabemos en qué momento surgen. No sabemos en qué momento surgen, ni cuáles son las motivaciones que lo provocan,
ni cómo se vinculan en últimas los estudiantes a ellas. Tal vez los aprendizajes más significativos no impliquen el tiempo de la instrucción, sino el tiempo del niño, un tiempo completamente distinto. Hay un filósofo que empiezo a explorar justamente después de haberme desvinculado de la academia, y es Scliar, Carlos Scliar y Cohen, que son argentinos. Y Scliar dice que el tiempo del aprendizaje es distinto del tiempo de la enseñanza. Y dice, el tiempo del aprendizaje es aión, y el aión es instante eterno. Para los griegos existían tres maneras de señalar la temporalidad. Y es el tiempo de los adultos, el tiempo de la instrucción, que es el tiempo de Cronos. Muévalo que el tiempo se acaba, muévalo que tiene 2 horas, muévalo que por cada pregunta tiene 1 minuto 34 segundos para responder correctamente. Leer la instrucción y responder de esas 4 opciones 1 minuto 30 y tantos, porque si no alcanza a completar el IFES. Pero lo curioso es que el tiempo del aprendizaje es aión, instante, eternidad. El tiempo de la instrucción es cronos. El tercero se los debo, pero esa es la dicotomía y casi irresoluble del espacio en el que se encuentran pulsiones de niños con pulsiones de adultos que pretenden organizar el tiempo de ese joven o de ese pequeño. Gerardo, gracias. Es muy grato escucharlo hoy en día. Recuerdo que alguna vez, como hablábamos hace un rato cuando nos conocimos en uno de los primeros talleres que hicimos en desescolarización colaborativa, Gerardo estaba convencido de la docencia, ¿no? ¿Qué hizo o sea, cuál fue ese clic? O sea, ¿qué hizo que ese pensamiento, esa convicción cambiara a lo que nos está contando ahorita, ¿no? O sea, desde ese momento ahora, y también me parece interesante cómo es nosotros estamos convencidos de que más allá del colegio, el problema está en otros aspectos que tienen más con que ver más con toda la parte emocional, ¿no? Que tiene que ver más con todos los aspectos de crianza y muchas de las cosas que suceden en la casa, en la familia, en el hogar o con los cuidadores, ¿no? ¿Cómo empieza a afrontar, por ponerle una palabra a Gerardo, todo eso con la crianza, ¿no? Con la paternidad también, ¿no? Que es importante. No se ven muchos hombres en estos procesos, y a mí esto me parece importante, no se ven muchos, la mujer, la conexión de la mujer como madre está ahí en cierta forma, ¿no? Pero el hombre, yo siempre he estado convencido que el hombre también es una víctima del patriarcado y se ha difuminado mucho en otro tipo de conversaciones, pero no sé si me extendí mucho en la pregunta o son muchas, pero como que tengo esas inquietudes ahorita escuchando a Gerardo, ¿no? Gracias. Sí, y aclaro ahí una cosita, bueno, o empatizo que nos cuentes un poco lo que hace un rato nos estabas contando de lo que para ti es la paternidad y lo que ha pasado a ti como padre, ¿no? Desde que eres padre, naces como padre. Oye, estas preguntas me emocionan muchísimo, porque pues acá no hay nada preparado realmente, ¿no? Entonces son productos de una reflexión casi que instantánea. Y eso lo hace maravilloso. Bueno, yo lo que siento es que eso que defendía hace más o menos 2-3 años, de un tiempo para acá, con respecto a la educación, tiene que ver más bien con el anhelo de que la educación cambie, el anhelo de que la educación se rehaga, se repiense, se reestructure, si se quiere. Y lo digo porque yo todavía continúo dialogando con docentes amigos y con docentes que siguen en su profesión. De hecho, pues hago parte de la red de profesores de filosofía, educación básica y media, hablando y pensando en la metodología, ¿sí? ¿Qué es esto de la metodología? Y la palabra es súper maluca, ¿sí? Ahora, bueno, a mí me suena maluco ahora.
Pero pues en el espacio de la enseñanza, aprendizaje, uno cree que el buen uso de una metodología garantiza el aprendizaje, ¿no? O una muy buena relación, ¿sí? Casi que democrática entre estudiante-profesor. Y pensar la metodología, pues es una cosa con la que pienso yo, se puede acercarse a unos cambios significativos, o al menos seguir argumentando que requerimos cambios significativos. Tal vez no alcancemos a cumplir la meta ni los sueños, estamos ahí para eso, digamos que para pensar cambios en la infraestructura, pero si no se consigue, al menos espero aportar justamente a otra serie de cambios, al menos más dignos con respecto a esa personita. Y es que se pierde un poco esa noción de el niño como alguien que merece el respeto completo de su niñez. No sé cómo decirlo, está completo, ¿sí? Es un poco la cuestión, ¿no? El niño no está ahí para ser fabricado, por eso la metáfora del pan ahora me incomoda, porque no estás ahí construyendo algo. Él ya está ahí siendo parte de este universo. Y esto no lo digo yo, ¿sí? Probablemente lo que esté diciendo aquí sea eco inclusive de aquello que tanto les he escuchado a ustedes y he escuchado a otros. Y he leído de otros, ¿sí? Tal vez mi voz hoy sea esta, pero es la voz de muchos. Tonushi, por ejemplo, señala que ese niño no es escuchado con la delicadeza que debe ser escuchado. Desde sus caricaturas nos grita, nos dice cosas, ¿sí? Y un poco eso, ¿sí? Un poco ver a ese niño desatendido, ¿sí? Irresponsablemente, pues me convoca a mí a asumir una paternidad distinta. ¿Por qué? Porque yo estoy atendiendo en últimas irresponsablemente a 40, 30, 25, 20, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, 12 chicos que están 8 horas, pero consumen de su vida 12, porque hora y media es en transporte. Y entonces uno dice, no sé, o sea, yo conozco a estos muchachos más que el papá y la mamá, porque cuando llega el papá y la mamá están durmiendo. Y cuando yo llego a trabajar y no conozco al mío, y no conozco a la mía. Entonces el cambio hay que hacerlo de tajo, ¿sí? Hay que ser radicales en este tipo de cosas. Cuando se siente, y es que era una cuestión orgánica, había algo en mi cuerpo que me decía, yo no voy a permitirme no dejar de ver a mi hijo crecer y dejar de ver a mi hija crecer. Si he de perdérmelos, que sea por mí, no por las instituciones en las cuales me siento a ver a otros. Y un poco eso está callado, porque el orden del hombre en la casa no es que esté en la casa. El lugar del hombre en el hogar no es el hogar. El lugar del hombre en este universo es por fuera de él, es laborando, ¿sí? Es lejos, el padre distante, el padre que hace para, ¿sí? Y renunciar a esa idea para estar en casa implica muchas cosas, ¿no? Implica vérsela con la incertidumbre de no saber para dónde, ni saber qué hacer, porque ya quiero estar aquí y ya quiero no perderme día a día a ese niño, a esa niña. En mi caso, a mis 2 hijos. Y entonces tomar esa decisión es cambiar el paradigma. Pero pareciese que como dice Felipe, fuese un llamado en últimas de casi que tribal, ¿sí? Fuese un llamado de permitirse sentir, ¿sí? Ese abrazo del hijo y de la hija. Cuando uno se permite sentir ese respirar en la nuca, pues uno se permite entonces renunciar a todo aquello que evita que ese respirar se perpetúe o se sienta a diario. Yo tenía una experiencia muy bonita con respecto a la crianza de Simón. Los abuelos dicen de vez en cuando cómo ha crecido, porque no lo ven todos los días. También le pasaba a uno cuando estaba por fuera. Escucha, llegaba el fin de semana y ya eran otros. Está grandísimo, está grandísima.
Llevaba 8 días sin verla prácticamente, porque estoy laborando inclusive cuando llego a mi casa. Pero en ese momento en este momento puedo decir, ya no lo pierdo, yo ya no veo qué tanto crece, porque estoy ahí. Entonces me di cuenta que esa sorpresa de ese crecimiento tenía que ver con la ausencia del padre en el hogar. Eso no es un reclamo, ahí hay un reclamo enorme. Padre, venga, quédese acá, ¿sí? Esa sonrisa, esa caricia, ese acompañamiento con el hijo y la hija, pues se convierte en trascendental. Y eso implica olvidarse un montón de cosas atrás. Pues como lo dicen Ángela, María y Felipe, es muy interesante oír a Gerardo cómo relata su proceso. Yo llevo un tiempo tratando de ser, buscando aprender a ser prudente, más moderado, porque pues, se me acusa que hago planteamientos muy críticos, que algunos de ellos no dan cuenta de las posibilidades en términos de educación convencional, pero pues oyendo a Gerardo le dan ganas a uno de ser menos moderado, porque encuentra que sí es posible reducir pues tanta hipocresía, pues hay demasiada hipocresía en esta sociedad, demasiada hipocresía. Amigos y amigas bien intencionados me dicen, Erwin, deje de hablar de la hipocresía porque genera más prevención. Pero es una de las realidades, uno de los síntomas que muestran tanta dificultad, tanto obstáculo para poder mirar dónde están las causas principales de los problemas que vivimos, de los más graves problemas que vivimos. Entonces, pues sí, dan ganas de reducir mucho más la hipocresía en este tipo de conversaciones. Oyendo a Gerardo con detenimiento, recuerdo un estudio que a finales del año pasado presentó la Universidad Javeriana, un trabajo interdisciplinar entre psicología, administración de empresas y economía. Entrevistaron a profundidad a empleados de empresas grandes con presencia en Colombia que tienen ingresos de 60 millones de pesos mensuales o más. No soy muy bueno para recordar de memoria los números, ¿no? Que eso la gente le da a veces mayor credibilidad a una frase cuando se acompaña de un dato numérico, no importa que el dato numérico esté bastante impreciso, pero sin recordar con precisión el número, alrededor del 90% de estas personas con las que hicieron el estudio, que obtienen ingresos de 60 millones de pesos o más, alrededor del 90% no quieren hacer ese trabajo, lo aborrecen, pero lo hacen por 60 millones de pesos. Hasta ahí el asunto ya es bastante grave, pero miren este otro dato. Alrededor del 80% de esas mismas personas con las que se hizo ese estudio, alrededor del 80%, esas personas tienen problemas agudos de salud física y emocional, pero se los aguantan por 60 millones de pesos mensuales o más, ¿sí? Entonces, cuando Gerardo hablaba de esto, dije, es que necesitamos reducir un poco la hipocresía. Tuve la oportunidad hace pocos años de revisar con bastante detalle datos de la misma Secretaría de Educación de Bogotá sobre los índices en relación con problemas de salud física de los profesores y profesoras del distrito. Es preocupante la situación, es un índice muy alto. El nivel los índices de incapacidad por causas de enfermedades laborales, como las describía ahora Gerardo,
es un índice altísimo, altísimo. Los problemas además de salud mental, valorados de forma convencional, ¿sí? Son unos índices altísimos, y esto no es para legitimar a los maestros y maestras que pues tratan de hacer en muchos casos lo mejor que pueden, pero en esta sociedad donde nos hemos acostumbrado a tanta hipocresía, pues si esto no se plantea, si esto no se habla, si esto que lo describe Gerardo de forma tan interesante no se hace parte de la agenda, pues vamos a seguir reproduciendo mucho autoengaño y engaño. En ese contexto y con estos elementos adicionales, pues considero pertinente, bueno, Gerardo, en lo que va de tu reflexión, me surgen más preguntas, pero como este espacio, sí, me surge la pregunta, bueno, ¿cómo relacionas? Y tiene que ver con lo que planteé al principio, esta transformación con tu propia infancia, y si en algún momento lo logras enlazar, ligar, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo hoy en día entiendes tu infancia para que estés en estas búsquedas, en estas transformaciones? O sea, dejar el trabajo remunerado, como no lo dejan estas personas que se ganan 60 millones de pesos más, o el que gana mucho menos, pero ¿cómo voy a soltar eso? No importa que se me esté acabando la vida, ¿cómo voy a soltar eso? ¿Eso por qué lo hacen? ¿No? Los que lo hemos hecho durante muchos años, pues ya sabemos por qué lo venimos haciendo, o por lo menos más o menos sabemos por qué lo hacemos y nos preguntamos en torno a eso. Bueno, pero tu proceso, que es más reciente, ¿cómo lo relacionas con tu infancia? Yo lo relaciono mucho con mi infancia, con mi padre, con mi madre, con mi linaje, bueno, pero no es el tema de esta conversación. Y decía hace un momento que como lo que nos convoca, que tiene que ver con muchos temas, es alternativas educativas, desde esa trayectoria tuya y combinándolo con lo que quieras, ¿qué le recomiendas a tus colegas profesores y profesoras? ¿Cuáles podrían ser las alternativas educativas? Entre otras cosas, porque ya lo hemos dicho muchas veces, buena parte de nuestro trabajo desde hace una buena cantidad de años es plantear acciones concretas, estrategias concretas de mejoramiento de los colegios, de las instituciones educativas, porque para muchos seres humanos no hay mejor opción que un colegio. No nos podemos autoengañar tanto. O sea, y ya lo hablábamos recientemente con Juan Carlos Bayona, es rector del Colegio Gimnasio Moderno, ha sido rector de muchos colegios. Pues sí, las instituciones educativas son un tipo de monstruo, pero las familias y las comunidades también encarnan unas monstruosidades. Entonces, para muchos niños y niñas, seres humanos, ir a una institución educativa es la mejor opción. ¿Cómo logramos que esas instituciones educativas sean mejores, que realmente construyan ese tipo de vínculos como los que tú describías ahora? Entonces, ¿cuáles son esas alternativas, tanto dentro de las instituciones educativas o por fuera de las instituciones educativas? ¿Cómo las ves? ¿Cómo las encuentras? ¿Qué caminos sugieres recorrer, buscar, explorar? Gracias. Gracias, Erwin. Las dos preguntas son grandotas. La primera es la de vincular esa experiencia con la infancia, ¿no? Y yo ahí siento lo siguiente, un poco reconciliarse con la infancia es entender que no existió la infancia como un lugar aislado a lo que soy, ¿no? Cuando yo reconozco que eso que fui, ¿sí? Eso que fui sigue siendo, entiendo la divinidad de la infancia, ¿no? Un poco parafraseando ahí portadas de libros de Claudio Naranjo. Y la divinidad de la infancia tiene que ver justamente con eso, con entender al niño en su completud, ¿sí? En su magia, en su instante y demás. Yo he tenido muy mala memoria. Sé que soy eso, pero tengo pésima memoria. Para mí, un trabajo investigativo tendría que ver con una antropología de mí, no por ser ególatra, sino por tratar de entender cómo era yo con otros.
¿sí? Una especie de búsqueda en fotografías, una especie de búsqueda de entrevistas con aquellas personas con las que medianamente me he encontrado y dialogué, ¿sí? Porque no logro recrear en mi cabeza más allá de aquello que deseo en ese instante recrear. Y solo de eso podría hablar. Es decir, no logro ver más allá de lo que mis ojos ven, entonces de manera objetiva no me veo, de manera distante no logro observarme. Y ese niño que veo allá atrás era, mira qué curioso, ¿sí? Entonces digo, toda la genealogía del yo de Gerardo se junta. Ese Gerardo que veo atrás era un Gerardo inquieto, claro. Pero realmente estoy, lo que te digo, estoy hablando de lo que siento ahora. Y me reconozco como ese niño que fue muy inquieto. Y me reconozco como el que en algunas ocasiones no hacía caso y salía con las suyas. Pero también me reconozco como un niño obediente, ¿sí? Un niño obediente de papá y de mamá, complaciente completamente. Y esa complacencia la reconozco hoy como padre. Yo quiero complacer a mi hijo, quiero complacerlo, y quiero complacer a mi hija, y quiero complacerla a los dos siempre, siempre que pueda, siempre que tenga para complacerlos. Yo fui muy complaciente de mis padres. Si había que organizar algo para que mi madre no se molestara, pues yo prefería hacerlo a tener que ver la televisión, por ejemplo. Como tal vez mi hermano menor, qué sé yo, no sé, no interesa ahora, pero yo los complacía. No sé si hubo reciprocidad o no. Lo que sé es que el resultado hoy es, a partir de la decisión de ser padre de todos los días, es que mi relación con esos, como con mi padre y con mi madre, también cambia, también se modifica. También, usando una palabra de Erwin, que sé que es una palabra recurrente, es menos hipócrita, porque esto de la hipocresía es bien particular, somos hipócritas con nuestros padres. Hipócritas porque no les decimos aquello que sentimos. Entonces, un poco me ha llevado justamente a eso, a respirar mejor al lado de mis padres. Pero eso, ¿por qué? Porque yo necesito respirar mejor al lado de mis hijos. Y es que ellos necesitan el mejor aire para respirar. Entonces no puede haber veneno acá. Y sobre todo si voy a estar presente. Si no estuviese, puedo hacer con mi vida lo que quiera, porque en últimas lo hago afuera y llego con un holz en la boca y no pasa nada. Pero yo estoy. Entonces la realidad para mí, en términos de mi relación con los otros, debe transformarse. Y esa transformación es significativa. Para mí lo ha sido. Entonces este asunto de la paternidad a mí me lleva a pensar que cualquier falta que he cometido merece pedir disculpas, o sea, merezco pedir disculpas por cualquier atrocidad que haya hecho. Primero a los hijos, a las parejas con las que he estado, y a mis padres y a mis hermanos. Pero también extensivamente a todo aquel que, de otra manera, en ese ejercicio insano de máscaras e hipocresías, he hecho daño. Porque necesito respirar bien para mis hijos. Y eso es no quiere decir que pues ya el gurú Gerardo la tiene, entonces está él levitando. No, eso es una cosa que realmente transgrede el cuerpo. Es una experiencia total, ¿sí? Me atraviesa. Y siento la necesidad de escribirle la carta que tengo escrita en mi cabeza, pero no en el papel, para mi hermano, pidiéndole perdón por si en algún momento le dije que no hiciera lo que quería hacer y que hiciera lo que debía hacer. Porque creía que lo que debía hacer era justo el camino que tenía que recorrer. Y ahí están escritas las palabras, en algún momento se volverá, pero ese tránsito entre pensarlo acá y sentirlo a través del papel, pues es un tránsito que requiere respirar, reflexiones. Y reconocer que tal vez ese niño ahora sí es un niño, sí, que cargo conmigo. Pero lo reconozco, lo consiento, lo miro, le hablo de frente. Esa es mi única relación con la infancia de la que puedo hablar,
porque como insisto, ¿sí? Siempre que miro la infancia, la miro a través de los ojos de la emoción que soy ahora. Si estuviera muy mal, odiaría mi infancia o la amaría tanto, ¿sí? Odiando el presente. Pero en este instante siento que allá en ese lugar hubo algo, ¿sí? Que aún hoy conservo y que cargo conmigo, que consiento. Y esa relación me parece que es la que me va a permitir, digamos, que en mi búsqueda personal, abrirme caminos por otras experiencias con otros. Un poco más lo que Erwin también, Ángel y Felipe han señalado en otras ocasiones, un poco más de escucha. Tal vez dejar de hablar tanto y escuchar un poco más es importante, pero sobre todo tal vez preguntar adecuadamente, precisamente, ¿sí? Preguntar lo que debería preguntarse, ¿sí? Cuando mamá está cansada y llega y grita y se desespera e insulta, la pregunta no es más que, o tal vez no hay pregunta, es un abrazo y tal vez sí decirle yo te entiendo, ¿sí? Estás cansada. Ojalá ese niño hubiese podido hacerlo, pero pues ahora lo hace ese niño. Lo hace con los 30 y tantos años que tengo encima. Y ese niño entonces está vivo todavía. Esa es mi relación. Con respecto a lo segundo, debo decir que existen alternativas. Bueno, primero lo siguiente, y todos. Es clarísimo lo que señalas al final de tu comentario, y es que definitivamente la institución se convierte en el lugar, ¿sí?, adecuado para muchos niños que huyen de sus casas, que no tienen un lugar distinto en donde sentir afecto que en ese lugar que llamamos institución educativa, ¿sí? Que la institución educativa le brinda la posibilidad de amor que tal vez en la soledad de su casa no podría tener nunca. Y hay instituciones públicas y privadas, por igual. Entonces sí es un refugio para muchos, es un refugio para muchos, ¿sí? Y en ese sentido, pues, o sea, a partir de eso, pues ya es una necesidad, entonces, digamos que cumplir con la labor de brindarles alternativas a esos chicos, sobre todo a ellos tan carentes, ¿no? Tan carentes de cariño, tan carentes de compañía, tan carentes de afecto. Pero eso es bien particular, porque entonces supone que el Estado y sus docentes, su gremio de docentes, tendría que suplir algo que dentro del hogar está fallando. Y ahí es como que, bueno, pues hay que apagar incendios, hay que ayudar a apagarlos, ¿no? Vamos a dejar que se queme esto. Pero pues el problema no está en la institución, el problema está en otro lugar. Y allá hay que ir. Y allá hay que hablar, y allá hay que hacer, pero también aquí, mientras ese asunto de allá se comprende abiertamente, sin hipocresías, como es. Allá hay un papá maltratador, una mujer maltratadora, un papá de una mamá que gritan, un papá de una mamá que ofenden, un papá de una mamá que también solo pueden ver a través de unos lentes, no se les ha mostrado otros distintos. Y ahí es donde surge la noción de alternativa. Wiggins va a decir que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Cuando Wiggins se señala esto, dice muchas cosas, pero a mí me interesa una, y es la que me ha atravesado a mí en mi experiencia, y es que en la medida en que nosotros logremos hablar, ¿sí?, de maneras distintas, podemos comprender de formas diferentes. Y entonces aquí voy, las alternativas hay que buscarlas, existen también, ¿sí?, unas más que otras, digamos. Hay espacios allá en donde se habla de educación al aire libre, por ejemplo, y eso ya es significativo, que son 8 horas, ¿sí? 8 horas dentro de un salón de clase, tanto profesores como estudiantes. Salir a recibir una clase en el patiecito del frente del salón es un regalo que se ganan los estudiantes si se comportan bien, pero no es la norma. No es la regla, ¿no? Es perder el tiempo un poco. Entonces, hay alternativas, unas más que otras, ¿sí? La cuestión no es de cambiar un poco los escenarios, la cuestión tiene que ver con cambiar las formas en las que consideramos se debe enseñar. Y las formas en las que consideramos se deben enseñar hasta hoy son tradicionales y responden a lineamientos curriculares muy específicos.
Si pensamos que el joven tiene una serie de intereses que sí responden hoy por hoy, ¿sí?, a su contexto inmediato, a su cercanía local, a sus referentes familiares, a lo que comprende con respecto al amor, y a partir de ahí construir en última su propio aprendizaje, él, ¿sí?, a partir de sus deseos, considero que sin importar inclusive, ¿sí?, si tiene que presentar ICFES o no, podría este joven, ¿sí?, en verdad encontrar un lugar en el cual se forma él, no es formado, se forma, se hace más. Hablaba un poco con Ángela y Felipe antes de empezar esto, que esto tiene que ver un poco con la idea de que somos completos, pero nos hacemos más con nosotros. Y es entender cómo nos hacemos más, no cómo convertimos al otro en algo, no, es cómo me hago yo más. ¿Cómo escucho yo a ese chico que está ahí 8 horas? Y empiezo a partir desde esos intereses a reformular alternativas que demorarán tiempo, que dejarán detrás mucho del currículo obligatorio. Pero es que esa obligatoriedad es la que en últimas nos lleva a cegarnos de los intereses del menor, de los intereses del niño. Cuando uno se ciega de esos intereses, pues uno cree que ahí puede hacer cualquier cosa y que ese es el camino correcto. Siento yo que hay que, vuelvo y repito, en últimas palabras, no porque sean las últimas, sino porque es importante ya dar cierre a esta idea, es escuchar a la infancia. Escuchar a la infancia. No como un proyecto inacabado, sino como la realización de personas y la realización desde ya. No es que esté irrealizado, es que ya es completo, hay que continuar. Es un crecimiento continuo. Andrés Stern, Arnold Stern, Bertrand también, que pasó por acá, lo han dicho, ¿sí? Nosotros no tenemos una idea de la infancia como algo que pasó y que ahora soy otro. Cuando se contempla la infancia en toda su completud, pues es una sola línea, soy. Es un poco entender a esos chicos como lo que son, en esa línea completa. No sé si he hablado mucho. No. Gracias, Gerardo. Bueno, hay muchas preguntas también, muchas cosas surgen de todo esto que está hablando Gerardo. Yo estoy convencido que la desatención a los niños y niñas es una desatención que tuvo el adulto cuando era niño y niña, ¿no? Hablando un poco en los términos que habla Gerardo. Me gustaría de pronto también conocer un poco, yo veo que Gerardo, de todas formas, o sea, con respecto al aprendizaje, este aprendizaje que está acompañando Gerardo del hijo y de la hija, que tiene que ver un poco con el aprendizaje natural, con el aprendizaje libre, el término que utiliza Gerardo de educación, que es el otro lado, ¿qué papel juega ahí, no? O sea, no, es complementario, sí pueden relacionarse la educación y el aprendizaje. Yo todavía trabajo mucho esa reflexión estoy convencido, mejor dicho, que no hay necesidad de educar, ¿no? Sino más bien de acompañar. No sé si en algún momento serán sinónimos o no, pero en mi reflexión al respecto lo veo como algo así, ¿no? Entonces era como esa inquietud la que me surgía ahorita. Yo creo, Felipe, que hay algo que es inevitable en el contacto entre nosotros, ¿no? Y es aprender. ¿Sí? Yo seré distinto después de que cierre la pantalla y he aprendido precisamente inclusive de lo que he dicho e inclusive de las preguntas que ustedes han realizado. Si en lo que yo he dicho alguien ha aprendido, ese alguien supone que yo le he enseñado. Por ende, la sinonimia con que soy yo el educador, porque ha educado, digamos. Sin embargo, pues hay una enorme distancia, ¿no? Y está en que es inevitable enseñar aquello que somos, pero que la educación, ¿sí?, tal como la comprendemos hoy, tiene que ver con una instrucción guiada. En ese instante no me interesa enseñar de manera guiada a nadie, pero es inevitable que alguien aprenda algo, es decir, que yo enseñe con lo que digo, ¿sí?
Y eso pasa, digamos, que en mi ejercicio de acompañar, ¿sí? Y es de ser padre y acompañar, ¿sí? Y es inevitable que yo le enseñe cosas. No porque tenga la necesidad de, venga, siéntese aquí, esta es la A, esta es la E, esta es la I, y repite conmigo, sino porque justamente en nuestra relación, tanto él como yo aprendemos. Entonces, acompañamiento distanciado de la enseñanza, no. No siento que esas dos cosas sean posibles, ¿no? Pero de la educación guiada, bueno, a mí me cuesta restringirme, a veces hablo como catedrático, hablo como si estuviera hablándole a estudiantes allá al otro lado del mundo, inclusive en algunos talleres que me he inventado para sobrevivir. Siento que luchar contra esa voz de catedrático es importante, contra esa idea de lo que yo te voy a decir lo vas a aprender para toda tu vida, pues es una cosa importante. Y es una lucha personal. Pero ¿por qué quiero luchar contra esa idea de que yo tengo algo para enseñar de manera guiada y estructurada? Porque primero espero que el otro me diga, al menos escuchar del otro, que desea aprenderlo. ¿Sí? Y es que nuestra relación con estudiantes tiene esa dinámica. Yo vengo aquí a enseñarles. Esa es la educación guiada, ¿no? Yo vengo aquí a enseñarles. ¿Y escuchamos que quieren aprender? No. Entonces yo salgo de la escuela y tengo una idea de, yo voy a enseñarles, vengo a educar. Entonces esa idea hay que superarla. Entonces espero con el tiempo poder aprender a respirar profundo y decir, ¿quiere aprender algo? Si quiere aprender algo, podemos conversar, ¿sí? No es necesario ni que lo diga, se aprenden cosas. Pero si en el caso tal, un Erwin Fabián me dice, me gustaría saber más sobre, con gusto, ¿sí? Entonces, podría yo lanzarla, digamos que lo que sé, de manera guiada, y si lo desea estructuradamente, pues también se organiza, porque no está más, ¿sí? Pero desde el interés, ¿no? Desde el interés del otro, no desde este interés de enseñar y decir. Es una relación poco democrática, dictatorial, ¿sí? Y eso es lo que se da en la escuela. Relaciones tiránicas, ¿sí? En la escuela no, por más que uno lo intente, hay relaciones tiránicas mediadas por entes de control y por dispositivos de poder. Y eso sonará muy Foucaultiano o como lo quieran llamar, pero es una realidad puntual. Y es que definitivamente la evaluación, ¿sí? Doblega. Y es que si tú no pasas la evaluación, no pasas. ¿Sí? Eso uno. Dos, ¿sí? La cuestión disciplinaria. Yo vengo a enseñarles, usted preste atención, ocupe su cuerpo. Y esa relación es una relación poderosísima. Entonces yo cuando digo que soy el que enseña, soy yo el que sabe el contenido, no tú. Inclusive si yo de manera alternativa vengo a decirles, yo les voy a enseñar cómo deben aprender. No lo que deben aprender, sino cómo deben aprender. También les estoy diciendo, ¿sí? Que hay una cosa que yo sé que tú no. Y también hay una relación ahí poco democrática, dictatorial, tiránica o vertical. Pónganle el sinónimo que deseen. Pero esa relación, ¿sí? Es completamente dañina. Y es una realidad, ¿sí? Es una realidad. Al final, por más alternativas, si es una institución vinculada con el Ministerio de Educación, habrá que poner una calificación, una nota, una evaluación, un ta. Y siempre habrá que cumplir con los requisitos que el Ministerio que solicita. Ojalá eso cambie. Siento que hay algunas cosas que están cambiando, están siendo discutidas, pero yo no las he visto, no las he visto. Bueno, pues Gerardo, muchas gracias. Nos dice Andrea que hay un número creciente de comentarios en las redes sociales. Hay comentarios de Matías Arango, de Jefferson Muñoz Riaño, de Alejandro Puentes.
de Andrés Muñoz, de Paola Sánchez. Están subrayando frases que has pronunciado, Gerardo. Bien, bastante interesante. Me alegra mucho permanentemente estar, que surge la motivación para recordar al muy reconocido profesor Gabriel Restrepo, de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, cuando me ha insistido durante años: Erwin, no sea tan duro con el concepto de enseñanza. Recuerde que el origen etimológico de la palabra enseñanza es mostrar el signo, y es la manera como lo plantea aquí hoy Gerardo, ¿no? La enseñanza, que es parte constitutiva, fundamental de la educación, como mostrar el signo. Diríamos, ¿cómo nos acompañamos para que entre todas y todos busquemos los signos, encontremos signos? Y lo que yo le he planteado durante algunos años al profe Gabriel Restrepo es que desafortunadamente no es un mostrar los signos ni acompañémonos a buscar los signos, sino es imponer unos contenidos, ¿sí? Es utilizar instrumentos de dominación como lo que acabas de describir nuevamente, para imponer esos contenidos, para imponer esa información, y no es una búsqueda colaborativa de esos signos, ¿no? O sea, para seguir atados a esa construcción etimológica del concepto de enseñar. Por eso algunas y algunos hemos preferido tomar distancia, como lo planteaba ahora Felipe y Ángela María, del concepto de educación y de ese elemento tan importante constitutivo de la educación que es la enseñanza, ¿no? Y por eso preferimos hablar de cómo nos acompañamos para aprender, cómo nos construimos como en procesos relacionales, colaborativos para aprender, y en eso vamos. Bueno, yo no sé si Ángela María tiene un comentario, una pregunta antes de empezar a despedirnos. Pues no, quería resaltar los comentarios. Uno que te quería preguntar también, Gerardo. Bueno, ya no hay mucho tiempo porque también además es bastante complejo, y es el poder que tenemos o lo que habla, perdóname, Alejandro Puentes, tenemos el currículum oculto a nuestro favor, ¿no? Un poco de lo que es ¿qué es el currículum oculto? No es solamente de los contenidos que deben aprender, ¿no? Finalmente eso ya digamos que lo podemos, es muy palpable, se observa, ¿no? Se puede ver, pero ese currículum oculto yo creo que es de lo más importante que hay que deconstruir, que poner en la conversación, ¿no? Y que ese currículum oculto, el que más lo favorece y el poder lo tienen las familias, ¿no? Padres y madres que vienen repitiendo el poder que tiene el currículum oculto. Si sabes de lo que estoy hablando un poco, también para que porque me parece importante eso, ¿no? Más allá de lo que pueda pasar en los colegios, es la continua señalamiento del camino que debe ser, de que ahí debemos estar, de que eso nos va a dar felicidad, de que hay ahí un futuro, ¿no? Y que se nos va a arreglar la vida, y que lo que resalta todo el tiempo, cómo miles de familias se siguen endeudando por dar esa oportunidad, gran oportunidad de que nos salvemos, de que nos completemos, ¿sí? Que construyamos eso que nos hace falta. Yo al respecto debo señalar que ojalá el asunto del currículo oculto fuese tan evidente, ¿sí? Como ahora lo vemos, pero la cuestión del currículo oculto es mucho más preocupante, ¿no? Porque hay una serie de relaciones que calan casi de manera inconsciente. Yo hablé de mi evaluación, ¿sí? De la idea de que a Gerardo Masutier le encantaba ser evaluado. ¿Alguien me enseñó a eso? No de manera unidireccionada, pero toda mi vida estuve siendo evaluado de manera, ¿sí? Por otros motivos, en matemáticas, en español, en lo que fuera, estaba siendo evaluado. Y cómo esto entonces empieza a circular por la manera en la que yo, de manera inconsciente también, dialogo con otros, ¿sí? Para mí es importante que me digas cómo estuvo, si estuvo bien o estuvo mal.
Y esas son las cosas que el currículo oculto también guarda, ¿no? ¿Sí? Esas maneras, esas relaciones dominantes, ¿sí? Que en últimas terminamos asumiendo como naturales, ¿sí? Y eso es importante. El currículo oculto y el currículum deberían desaparecer, ¿sí? Y debería ser un objeto de estudio, ¿sí? Dentro inclusive de la misma dinámica de enseñanza-aprendizaje docentes-estudiantes. Un currículo construido a partir de una serie de intereses, ¿sí? Un currículo que cuando se tropieza empieza nuevamente a mostrar nuevas aristas, que cuando hace evidente que el seguir ese currículo tiene riesgos como el de la no democratización de los conocimientos, como el valor oculto que hay de una epistemología, ¿sí? Occidental y no una epistemología del sur, una epistemología nuestra, ¿sí? Cuando se empiezan a valorar en ese currículo construido algunas cuestiones de la historia de la humanidad no pertinentes para la historia local de un sujeto, de 2, de 3, de 20, de una sola comunidad, hay que empezar entonces a reevaluar qué es lo que se está, ¿sí? Preponderando, ¿sí? En ese currículum, qué es lo que está tomando fuerza, qué es lo que está valiendo. Y ahí empezar a desentrañar. Pero el currículum sigue siendo un objeto de dominación debajo del brazo del docente de la institución. Si él tiene el currículo debajo del brazo, el estudiante nunca tendrá oportunidad de ninguna manera de acercarse de manera distinta a su relación con el aprendizaje. Y quiero señalar eso, ahora que me acuerdo, yo sé que ya estamos un poquito largados. Y es lo siguiente, ¿sí? El problema que siento yo, que es intestinal, un problema intestinal urgente, es que la relación, ¿sí? Aprendizaje-sujeto está siendo desvirtuada, ¿sí? Dañada y fragmentada por la relación, por las relaciones que se establecen en la escuela. Nosotros somos sujetos de aprendizaje constante. El problema es que cuando salimos de la escuela, sea el colegio, sea la universidad, sentimos que dejamos de aprender significativamente el universo, del universo y el universo. Y eso a mí me parece que es lo dañino. Perder la pasión por aprender es el resultado más importante de esta educación tradicional, ¿sí? que estamos llevando, ¿no? Si pensáramos en educarnos, pensando en que la educación debe persistir, en términos de educarnos para aprender de todo y siempre, ¿sí? Creo que nuestra relación con el conocimiento cambiaría. Nuestra relación con el aprender y con quienes aprendemos cambiaría. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, muy interesante también esta conversación con Gerardo. Wow, se les interrumpió la señal parece a Ángela María y a Felipe. Aquí hay para cerrar un comentario de una colega o una ex colega tuya, bueno, o tal vez colega, pero de otra manera. Dice Paola Sánchez, lo más importante es dejar como docentes de ser idiotas útiles de un sistema dañino, agradeciendo a la escuela tradicional porque nos hizo ver lo que ya no tiene lugar, pero dejando de ser instrumentalizados como docentes para hacer el trabajo sucio de despojo del poder personal desde la edad más temprana en nombre del mandato de la doctrina religiosa, nacionalista, marcial, pues muy en los términos que tú has planteado, Gerardo. Muchas gracias nuevamente por haber aceptado esta invitación. Nuevamente gracias a Ángela María y a Felipe, parece que se les interrumpió la conexión, y nuevamente gracias a Andrea Castaño, que es la persona que está atrás, que hace esto posible técnicamente, la persona que dialoga con la audiencia, que nos hace ver todos estos comentarios que van surgiendo durante la conversación, el encuentro. Muchas gracias. Nuevamente recordarles que esto lo hacemos desde el Observatorio de Juventud de la Universidad Nacional.
el proceso de desescolarización colaborativa, grupo de personas, familias, estamos en investigación, acción sobre alternativas educativas, y esta es también una actividad preparatoria del Congreso colombiano y Encuentro Latinoamericano de Educación en Ciencias Sociales, de tus colegas, nuestros colegas educadores en Ciencias Sociales, congreso que sucederá el 26, 27 y 28 de noviembre. Desde el Observatorio de Juventud de la Universidad Nacional coordinamos en cabeza el profesor Fabián Acosta, director del observatorio, coordinamos el eje 14, las agencias juveniles, cómo se construyen, cómo se dan, cómo se obstaculizan las agencias juveniles, es el tema principal del eje 14, y dentro de ese eje pues tendremos paneles el jueves y el viernes, 26, 27, y el 28 tendremos un panel con invitados internacionales, como lo decía al principio. Bueno, muchas gracias nuevamente, Gerardo. Volvieron, qué bueno que hayan vuelto Ángela y Felipe para despedirnos. Ya estábamos diciendo adiós. Gracias, Ángela y Felipe y Gerardo. Bueno, no, muchas gracias. Gracias, Gerardo, gracias. Con el computador, pero bueno, aunque sea para despedirnos, muchas gracias, Gerardo, por el tiempo. Quedan muchas reflexiones y muchas preguntas. Quería, ya que nos pudimos volver a conectar, dejarle una gran reflexión a Gerardo, que es que este tema de la evaluación está muy relacionado con padre y madre, ¿no? Entonces, es como una charla también que tendrá que ver muchísimo, o sea, es una charla muy larga, pero quería dejar como esa pequeña reflexión. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, Gerardo, gracias, Erwin. Andrea, que está allá atrás de... Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Chao.